Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de la feria AEMENER STEM, la tercera edición de la feria y segunda jornada. Gracias por acompañarnos y bueno, durante la próxima hora y media vamos a debatir en la mesa, vamos a intentar aprender cosas sobre algo tan complicado, os diría, como el mundo de los mercados energéticos. Probablemente no es un tema de hora y media, sino de muchísimas horas y media, con lo cual, bueno, vamos a ver qué cosas traemos a la mesa. Lo más importante de esta sesión es que os animéis a que nos preguntéis cosas. Desde hace un par de años, por motivos varios, casi está todo el mundo hablando, ¿verdad?, del precio de la luz, del precio del gas, de qué pasa con la energía, de que si Rusia se queda con el gas y entonces va a haber apagones. Bueno, se habla mucho de estas cosas, de la energía, el precio de la luz, los mercados, etcétera. Con lo cual, os animamos a que nos preguntéis cosas cuando queráis. O si a medida que vamos comentando cosas os llama algo la atención, oye, preguntáis y ese es un poco el objetivo, que entendamos un poquito más el mercado eléctrico que es, etcétera. Por otro lado, nos interesa mucho, como la feria en la que estamos, que entendáis qué hacen los ingenieros, qué hacen los físicos, los matemáticos, las carreras técnicas que tienen que ver con la energía y en concreto con los mercados a la hora de gestionar la energía. Un parque eólico, un parque fotovoltaico, cuando vais por ahí por la carretera, un panel fotovoltaico en el tejado de mi casa. Oye, ¿eso qué tiene que ver con mi factura? Y hay ingenieros en el medio, y entonces estos señores, ¿dónde estudian? Y vamos a intentar un poco, daros un poco de luz, nunca mejor dicho, a este respecto. Entonces, bueno, contamos con un panel absolutamente excepcional de muy buenos profesionales conocidos y amigos todos, que os presento muy rápido. En primer lugar, Lucía Dolera, Lucía de APA Renovables, directora de proyectos. Lucía es ingeniera química por la Universidad de Alicante y lleva, pues bueno, 20-25 años trabajando en el sector, muchísima experiencia fotovoltaica, que yo esto no sabía, la parte fotovoltaica, me he enterado preparando la mesa, y los últimos años directora de proyectos de APA. APA es la principal asociación de renovables que hay en España, aglutinando eólica, fotovoltaica, biomasa, hidráulica, etc. Con lo cual, Lucía, muchas gracias y bueno, vamos a ver qué nos da la mesa. Luego, tenemos por aquí a Juan Bogas, a la izquierda de Lucía. Juan es directivo de OMIE, director de seguimiento del mercado. OMIE es la compañía que gestiona el mercado eléctrico en España y en Portugal, el mercado ibérico de la energía. Juan es ingeniero también, ingeniero del ICAI, ingeniero electromecánico del ICAI, y bueno, ha trabajado muchos años primero en red eléctrica, antes de que existiera todo eso que hoy llamamos mercado, y en los 80, los 90, y desde que el mercado aparece en España, en el año 97, porque, oye, lo del mercado tampoco es tan alejado, han pasado 25 años, pero bueno, solo 25 años, ¿no? Pues Juan siempre ha estado trabajando en OMIE, en la compañía operadora del mercado eléctrico ibérico, primero España, su expansión a Portugal, etcétera. Juan, buenos días, muchas gracias. A la izquierda de Juan tenemos a Rafael Riquelme, ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, máster por el Instituto Superior de la Energía de la Fundación Repsol, con muchísima experiencia, 20 años de experiencia en temas de mercados de gas, regulación de gas, sector relativo, toda la parte energética relativa al mundo del gas. En los últimos años también con mucha experiencia en cosas que también veis en la tele, ¿sabéis? Como Smart Mobility, Smart Metering, Smart Grids, etcétera, etcétera. Y ahora mismo Rafa es vocal de la Comisión de Energía en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Buenos días, Rafa. Muchas gracias por estar aquí. Y por último, David Soler, que le tengo aquí a mi izquierda, ingeniero del ICAI, especialidad electricidad, doctor ingeniero industrial, ha sido profesor muchísimos años en la escuela, profesor incluso del que os habla, pero eso lo dejamos para el café, ¿verdad? Y desde el año 2004 David
fundó su empresa, su grupo empresarial Inveside, Investigación y Desarrollo, para hacer todo tipo de consultoría, modelos, asesoría a empresas en todo lo que tiene que ver con mercado eléctrico y con una dimensión muy de bueno, ayudar a las empresas y también con una dimensión muy social, porque muy buena parte de los beneficios de ese grupo se redirige a ONGs y a ciertos fines que trascienden a la energía. Digamos que desde la energía transformamos el mundo, ¿no? Y bueno, y luego nos contarás más cosas de todo lo que hace Inveside. Entonces, bueno, este es el panel, ya veis, tenemos compañía operadora del mercado eléctrico, tenemos expertise mundo utility gas, expertise electricidad y por la parte de Lucía mucho conocimiento en renovables, con lo cual una mesa de auténtico lujo. Sentiros libres de preguntar. Comentando estos días con María, con Antonio de Mener, con la mesa, decíamos que teníamos que titular la mesa todo lo que queréis saber del mercado eléctrico y no os atrevéis a preguntar, ¿eh? Entonces, si hay alguna pregunta de salida, este es el momento. Silencio incómodo en la sala y ahora es cuando va a pedir un voluntario, el moderador. No os preocupéis. Bueno, vamos a comenzar, seguro que van saliendo preguntas. Hemos preparado 3 bloques, ¿vale? Vamos a hablar primero, ¿qué es esto de los mercados? Estos señores que saben mucho de mercados, bueno, ¿esto qué es y cómo me llegan a mi día a día? Luego vamos a hablar de, oye, está esto de los mercados y está esto de la ingeniería o de las carreras técnicas. ¿Eso cómo encaja? Eso, ¿por qué una persona que estudia física y termodinámica y circuitos acaba trabajando en mercados? Que a lo mejor eso no es tan obvio, ¿no? ¿Y qué conocimientos hay que tener o en qué conocimientos forman escuelas como esta en la que estamos para trabajar en mercados? Y un tercer bloque para trabajar de proyectos concretos, cosas muy concretas en las que estos señores que tenemos aquí están y cómo jóvenes como vosotros o con 4 o 5 años más que vosotros, cómo están entrando a sus empresas y qué trabajo concreto están haciendo, ¿vale? Al terminar cada bloque abriremos el turno a que pongáis preguntas y de verdad que estamos aquí para aprender todos de todos. No os pensáis que aprende solo el que está en la grada, aprende muchísimo más el que está en la mesa. Entonces, no me enrollo más. Primera pregunta o primer bloque, vamos a hablar de mercados. ¿Qué es esto de los mercados de la energía? ¿Por qué hay mercados de energía? ¿Cómo interactuamos con esos mercados en el día a día? Mi primera pregunta, Rafa. De cara a los mercados de gas, muchas veces, o lo que se ve, muchas veces vamos al mercado eléctrico, factura de la luz, y en realidad tan relevante o incluso más es el mercado de gas, o por lo menos hay una interacción muy clara entre el mercado de gas y el mercado eléctrico. Los mercados de gas tienen unas dinámicas particulares, etcétera, con lo cual, bueno, ¿qué reflexiones nos puedes compartir sobre cómo funcionan los mercados de gas en global? ¿Cómo afectan a España? ¿Qué posición tiene España respecto al mercado de gas global y cómo interactúa el mercado de gas con el eléctrico? Muchas gracias. A ti. No se oye. Oh, sí, se oye, qué bien. Muchas gracias. Bueno, yo antes de nada quiero agradecer a Emenerra el haber podido venir aquí y pasar un rato con vosotros y sobre todo hacer hincapié en lo que dice David. Por favor, interrumpid cuando queráis y preguntad cuando queráis porque aquí los protagonistas sois vosotros, ¿vale? Antes de nada y entrar en los mercados de gas, quería animaros a que os planteéis algo muy sencillo. ¿Mercados a qué suena? ¿Suena a ingeniería? ¿Suena a matemáticas? ¿Verdad que no? ¿Alguien por ahí modestamente? Muy bien. ¿A qué suena? ¿A ventas? Sí, hay. Sí. En los mercados se compran y se venden. Y para ir a un mercado, ¿qué hace falta? ¿Qué información hace falta? Economía. ¿Y qué hacen aquí estos señores y esta señora hablando de mercados si ninguno es economista? ¿Verdad? Las carreras técnicas lo que os van a dar nos van a dar herramientas. Las carreras técnicas, ya sean matemáticas, físicas o ingeniería o cualquier otra, os van a dar herramientas para que luego os mováis donde queráis, ¿vale? Yo estudié en la Escuela de Industriales y estudié la especialidad nuclear. Y cuando estaba estudiando fui a ver una central nuclear, no he vuelto a pisarla en la vida, ¿vale? Me he dedicado al sector del gas y la electricidad y ahora me estoy dedicando desde hace año y pico al mundo de las telecomunicaciones. Rafa, vamos a esperar un minuto porque vienen aquí 50 clientes más o menos pues al mercado. Este tiempo me lo guardan. Así que le damos al pause un minuto.
No, esto... Por el uniforme estos son uniformes, más bien uniformaditos. No pasa nada, todavía no me lo acabo. Hemos... ¿Según te has puesto a hablar? Sí, sí, estaban en el bar y han dicho, corre, corre, que nos perdemos. Por los del atril, por los detrás del atril. Bueno. Seguimos. Bueno, buenos días a todos. Hemos hecho las presentaciones de rigor, o sea que básicamente somos los personajes que tenéis aquí en la foto. Gracias por participar en esta jornada. Gracias a Miguel por la organización. Estamos hablando en este primer bloque de mercados. ¿Qué son los mercados? ¿A qué resuena eso de los mercados? ¿Y por qué hay ingenieros detrás de los mercados? Rafa, de floor is yours, como dicen. Os han ganado, ¿eh? El sector de la derecha os ha ganado por mayoría 2-1 más o menos. Estos señores de aquí y señoras estaban respondiendo preguntas que les estábamos haciendo nosotros. Lo normal es que seáis vosotros los que nos hagáis preguntas a nosotros, ¿vale? La primera pregunta que les hicimos, no podéis contestar vosotros, es si estamos en una charla sobre mercados y los que estamos en este lado de aquí somos ingenieros o personas con formación técnica, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando hablamos de mercados, si vais a un mercado, ¿qué os llama eso? ¿Qué pensáis? ¿Qué formación hay que tener para ir a un mercado? Ahí han levantado la mano y se han puesto a hablar como locos. Así que, por favor, algún voluntario. Ellos ya se saben la respuesta y no van a contestar. La que se tapa la boca con la mano. A ver. No te escondas, que te digo muy bien. Para ir a un mercado... Sí, tú. Para ir a un mercado, ¿qué formación hay que tener? Sí. Mira, otra voluntaria. Por ejemplo, para ir a un mercado no hace falta ninguna formación, hay que saberse cómo funciona el mercado y ya está, ¿verdad? Lo que estábamos hablando es que las carreras técnicas... Muchas gracias. Una valiente. Para ir a un mercado hay que saberse las normas del mercado. Nosotros somos personas con formación técnica y lo que estaba comentando antes es que las carreras técnicas, ya sean matemáticas o biología o medicina o ingeniería o físicas, os dan herramientas para luego moveros en un montón de ámbitos totalmente distintos y no tiene absolutamente nada que ver lo que estudiéis, con mucha probabilidad, con lo que luego hagáis. El número 1 de mi promoción, cuando yo acabé la carrera, ahora mismo está escribiendo un libro sobre cultura financiera, pero además para dummies, es decir, para gente sin formación financiera de ningún tipo. Y él es ingeniero nuclear como yo, no tiene a priori nada que ver con el mundo financiero. Lo que os quiero decir es que van a ser herramientas que os van a ayudar un montón en el futuro para lo que hagáis. Totalmente para lo que hagáis, para emprender, para montar una empresa de reparto a domicilio de flores, para lo que queráis, ¿vale? Un mejor amigo que también sacaba muy buenas notas montó una empresa de internet. Y cuando se lanzó no tenía ni idea, pero te da unas herramientas, te da una capacidad de desarrollar problemas, de desarrollar proyectos que puede ser realmente interesante, ¿no? Nos vamos a los mercados. Bueno, y otra cosa que quería decir. En España hay 750.000 ingenieros e ingenieras. Tenemos un porcentaje bastante bajo comparado con el resto de países europeos. Y mientras que hace 20, 30 años el porcentaje de señoras iba aumentando, parece ser que en la última década las señoras se están yendo a otras carreras de otra formación distinta, ¿no? Y lo que es una pena, porque por mucho que la gente vaya diciendo por ahí que somos iguales, hay muchas cosas en las que no somos iguales y se está perdiendo muchísimo valor, y eso yo creo que vais a coincidir todos conmigo, se está perdiendo muchísimo valor en equipos pluridisciplinares de competencia técnica porque no hay mujeres. Y es algo realmente preocupante porque tienen unas capacidades sobresalientes mucho mejores que los hombres en muchos campos que hacen falta en el mundo de los negocios en general, en el mundo de la empresa en general.
Por lo tanto, yo aprovecho que aquí hay muchas señoras para animarlas a que se planteen la posibilidad de estudiar una carrera técnica porque, en mi opinión, y a lo mejor en la que estamos aquí, merece mucho la pena y hacéis falta, ¿vale? Mercados. Muy bien. Vamos a los mercados. Estábamos hablando primero, estos señores saben muchísimo de mercados energéticos y de mercados de electricidad. Yo a lo mejor sé un poquito más de mercados de gas. Lo que os quería plantear es que los mercados de electricidad son mercados muy locales, ¿vale? La energía eléctrica se mueve en mercados que pueden ser a nivel nacional o regional, por ejemplo España y Portugal tienen un mercado muy integrado, pero los mercados de gas son mercados muy globales, ¿vale? Para haceros una idea, más o menos, mercados de gas natural licuado, que es el gas natural que se comprime, se convierte en líquido a temperaturas muy bajas, 50 grados bajo cero o una cosa así, y se mete en grandes buques del tamaño de este edificio y van circulando por los mares del mundo llevando gas natural comprimido de un lado a otro, licuado. Hay 3 mercados en el mundo. Está el mercado europeo mediterráneo, está el Pacífico y está el Atlántico. Son 3 mercados. Y en esos 3 mercados se mueve una cantidad de energía absolutamente bestial, ¿vale? Yo he estado muchos años trabajando en una empresa energética, no viene al caso decir cuál, pero lo que sí os puedo decir es que esa empresa en aquel momento era la número 1 del mundo en el mercado atlántico, ¿vale? Era la que gestionaba el mayor número de buques metaneros en el Atlántico que va desde Canadá hasta Argentina, desde Noruega hasta Sudáfrica, ¿vale? Pues las decisiones de dónde mandar un barco cargado con ese gas natural licuado, un barco que puede valer a lo mejor, hoy en día a lo mejor puede valer $100 millones, ese barco, las decisiones se tomaban 4 personas alrededor de una mesa pequeña, con conocimientos técnicos, pero lo tomaban 4 personas y un ordenador, y ya está. Lo que quiero decir es que las estrategias y las decisiones se toman con muy poquitas personas, con un conocimiento técnico potente y un conocimiento de reglas de mercado potente, pero no os penséis que aquí hay un gran laboratorio, un gran centro de datos. No, las cosas se hacen de una forma muchísimo más sencilla de lo que vosotros os imagináis. El gas se ha puesto muy de moda debido a la guerra de Rusia con Ucrania, como bien sabéis. Rusia es el principal proveedor de gas natural de Europa y uno de los más importantes del mundo, y de alguna manera tiene sometidos a los países del norte de Europa porque es el único suministrador de gas. ¿Qué importancia tiene el gas? En España no es muy importante el gas. Es importante, pero no tanto. Tened en cuenta que si por lo que fuera en España nos quedáramos sin gas, pues bueno, sería un problema, habría mucha industria que pararía toda la industria de la construcción, por ejemplo, que necesita muchísimo gas, tanto para el cemento como para fabricar ladrillos, como para fabricar azulejos, ¿vale? Todo eso se paralizaría completamente. Y hay otros sectores que también se pararían y habría mucha gente que tendría que irse a la calle. Pero es que como se corte el suministro de gas de golpe en Alemania, en Polonia, esa gente se muere de frío. Pero cuando digo que se muere de frío es que la gente moriría, porque es que la calefacción en esos países que tienen inviernos de 5 meses, de verdad, no como los de Madrid, y que necesitan calentarse porque si no se congelan las tuberías y se mueren, eso depende únicamente del gas ruso. Ahora mismo, sabiendo cómo está la situación, están haciendo todo lo que pueden para intentar diversificar y conseguir que gas de otros sitios del mundo lleguen a su país. Pero no estamos hablando de que se paralice la economía, es que se morirían por miles, ¿vale? Entonces, es algo, en general la energía es algo muy relevante para la calidad de vida de las personas, es muy relevante en el tejido industrial y en algunos países algunas energías más que otros. Entonces, en el norte de Europa, donde hay muchísima gente que depende de eso para cocinar y para calentarse y no morir, pues ahora mismo es un problema, ¿no? Hemos tenido muchísima suerte y este invierno que estamos pasando es un invierno, aunque no os lo parezca, muy templadito, ¿vale? Entonces, la cosa no está yendo nada mal, pero llega a ser un invierno difícil y las cosas serían muy distintas. ¿Alguna preguntita por aquí o pasamos a mis compañeros? ¿Algún valiente por el sector rojo? ¿No? Pues nada, pues pasamos. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Ahí es introducción a los mercados de gas. Juan.
mercados eléctricos, y la pregunta sería probablemente orientada a los mercados eléctricos, en mercados, perdonad la jerga, se llaman mercados físicos, a los mercados de, oye, ¿por qué hay luz en esta sala, por ejemplo, ¿no? Esa producción que llega directamente al consumidor final. Juan. Muchas gracias. Bueno, gracias a Emener por invitarme. Realmente yo creo que estáis en un momento extraordinario. Lo primero que pensé cuando me pidieron que hablase de mercados, un poco lo que dice Rafa, digo, yo voy a ir a hablar mercados y van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con las carreras técnicas? Pues tiene mucho que ver, como veréis ahora. Y pensé que sabía yo cuando estaba tomando la decisión que estáis tomando ahora vosotros. Estáis diciendo, quiero conocer el sector eléctrico, por eso estáis aquí. Quiero saber qué posibilidades tiene, quiero saber qué voy a estudiar, a qué me puedo dedicar cuando luego trabaje para disfrutar del trabajo. Y lo que vamos a hacer, lo que estamos intentando hacer es daros una pequeña pincelada, porque el sector eléctrico es algo enorme. ¿Por dónde podría empezar? ¿Qué acaba de decir el moderador? Todos enchufáis en vuestra casa una cosa y aquello se enciende y tiene luz. Pero, ¿qué significa que tiene luz? Esta lámpara, alguien la ha encendido para que nos pudiéramos ver las caras cuando hemos entrado. Ahora mismo estamos consumiendo electricidad. ¿Quién lo está produciendo? Lo está produciendo alguna central que hay por ahí, por el campo. Lo está produciendo ahora, en este instante. Si apagamos la luz, alguien tiene que dejar de producirla. La luz tiene una pequeña característica y es que va a la velocidad de la luz, no lo digo de broma. El consumo y la producción tiene que ser la misma en cada instante, exactamente. Cuando hemos encendido la luz, alguien se ha puesto a producir para que nosotros consumiéramos. Y si alguien apaga, alguien tiene que bajar. Ese es el mercado, digamos, llamémosle físico. Evidentemente, desde aquí, si fuéramos capaces de seguir por el cable desde esta lámpara hasta donde está ese productor, llegaríamos, tiene que haber un cable continuo que llega desde allí hasta aquí. Si no, no podríamos consumir. Esa es la parte física. La parte económica, esto cuesta dinero. Ese productor le ha costado dinero producir. Luego va a cobrar. ¿Qué ha hecho la Escuela de Minas? ¿Qué han hecho vuestros padres en casa? Entiendo que vosotros no habéis negociado la luz. ¿Qué he hecho yo en mi casa? He buscado una empresa que me venda la luz. Alguien que a final de mes venga y me diga, tiene que pagar tanto porque ha consumido. Eso es lo que se vende y esa es la parte de mercados. Pero como veis, está muy relacionado con qué ocurre en tiempo real, qué ocurre cuando me suministran. Esa lámpara, estaba calculando antes, no sé, puede tener 1000 vatios. Si estamos durante una hora, esos son 1000 vatios hora, 1 kilovatio. ¿Qué he negociado yo cuando he ido, qué ha negociado la Escuela de Minas cuando ha ido a alguien que le suministre? Dice, ¿cuánto me cobras por cada kilovatio? Para que os hagáis una idea de qué orden de magnitud estamos hablando. ¿Qué me cobras por cada kilovatio que yo consuma? Y alguien le ha dicho, ha llegado Engie, ya que está de moderador, le ha dicho, yo te ofrezco a 15 céntimos. Estamos hablando de 15 céntimos de euro. Estoy diciendo números más o menos razonables. Luego, durante esta hora, eso cuesta 15 céntimos. ¿Qué hace esa empresa? Esa empresa tiene que ir a un productor y decirle, oye, produce la energía, que yo tengo un cliente que he firmado con la Escuela de Minas que le voy a dar luz. Ese generador puede ser una nuclear, puede ser una hidráulica, puede ser una fotovoltaica, puede ser una termosolar, una biomasa, puedo decir un montón de tecnologías que están produciendo ahora. Hay ahora mismo, hoy, lo he mirado antes de venir, hoy hay 574 empresas que han vendido energía a esas empresas que han vendido al cliente final. Evidentemente, esas comercializadoras se llaman, que son las que han vendido aquí, tienen que comprar. ¿Qué van a comprar? ¿Van a ponerse a negociar con cada uno de los productores? Si tienen generación propia, si la empresa que ha vendido a la Escuela de Minas, que no sé cuál es, tiene una central de gas, dirá, bueno, pues yo arranco mi central, cuando enciendan la luz, yo subo, cuando bajen la luz, yo bajo. Puede hacerlo. Pero puede que no tenga. Luego tiene que comprar a otros. O puede que no le interese producir con su central de gas. El gas, como ha dicho Fael, está muy caro. A lo mejor dice, oye, no, espera, que yo no enciendo mi central de gas, que aquí está soplando el viento y hay alguien que tiene aerogeneradores y me lo vende más barato. Yo paro mi central y se la compro el otro. ¿Cómo se organiza eso? Eso es el mercado. Esa es la otra pata. El mercado lo que hace es
decir a todos los que son capaces de producir cuánto sois capaces de vender y qué precio queréis. Y a los consumidores les decimos, ese número no lo he dicho, hoy hay 768 comercializadoras que han comprado energía para vender a clientes como este o como en nuestras casas. Les decimos a todos cuánto queréis comprar y cuánto estáis dispuestos a pagar. Así de sencillo. Ese es el mercado. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la técnica? Bueno, pues tiene bastante que ver. Evidentemente, en primer lugar, esto se empieza a complicar. ¿Vale lo mismo la electricidad cada hora? ¿En esta hora vale lo mismo que la próxima? No. Pensáis, si son kilovatios, son todos iguales. Es más, cuando los productores generan el kilovatio y lo meten en la red, cuando va por la red, el origen no se diferencia. Yo no sé, esto está consumiendo pues lo que se haya vendido en esta hora, energía nuclear, energía de fotovoltaica, de todo es una mezcla. El mercado donde yo estoy, hemos comprado a todos los productores y hemos entregado la energía a todos los comercializadores que han suministrado aquí. Luego es una mezcla de todas las tecnologías. ¿Vale lo mismo? No, porque en esta hora a lo mejor hay más demanda. Esta noche a las 8 seguro que hay más demanda que ahora. Luego cada vez cogeremos una más cara, evidentemente siempre cogemos la más barata, luego la siguiente. Esta noche no habrá sol, las fotovoltaicas ya no pueden vender, que son baratas. Luego tendrá que entrar alguien más caro. Luego, en el fondo, el mercado no es decir cuánto queréis cobrar, cuánto queréis pagar, es para mañana. Ahora mismo están haciendo las ofertas todas las productoras y los consumidores para mañana, en cada hora decirme qué queréis comprar y cuánto pagáis. Ya se complica un poco más. ¿El sistema eléctrico español está aislado? No, estamos interconectados por muchos motivos. Estamos conectados con Portugal, con Francia, Alemania, llegamos a Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, todos estamos conectados. ¿La electricidad entiende de fronteras? ¿Qué opináis? ¿Sí? No. Opina que no. ¿No entiende? Cuando yo enciendo la luz, he dicho antes que era nuclear, no, en el fondo no estamos consumiendo la hidráulica que está aquí en el Tajo. Todos, cuando he dicho antes que el mercado es preguntar a los productores que qué quieren producir y cuánto quieren cobrar, se lo preguntamos a todos los productores de toda Europa. Cuando preguntamos a los consumidores, preguntamos a todos los consumidores de toda Europa, del norte de África. Tenemos un cable submarino por el mar que va a Marruecos. Dicen cuánto quieren comprar y qué precio, o cuánto quieren vender y qué quieren cobrar. Estamos todos, y realmente lo que estamos consumiendo aquí es la hidráulica nuestra, los aerogeneradores nuestros, la nuclear francesa, las hidráulicas de Noruega o los molinos de viento del Mar del Norte de Dinamarca. Todo eso está llegando aquí en este momento. Ya veis que empieza la cosa a complicarse un poquito más. Y cada una de esas tecnologías tiene sus necesidades. Hay quien puede subir de una hora a otra, hay quien no, hay que de repente no hay viento y aquello se para. Técnicamente, el mercado no es solo decir cuánto, es poner unas reglas de juego que permitan a todo el mundo vender lo que ha dicho y que permitan a todo el mundo comprar lo que ha dicho. Luego, como veis, es un poquito más complejo. De hecho, eso se hace con un programa, y aquí me callo. Claro, nosotros sabemos lo que queríamos. Decimos, vamos a hacer un programa que todos los productores de Europa nos vendan, todos los consumidores nos compren, y que esto dé el precio, que es al final a lo que nos dedicamos, saber cuánto vale en cada una de esas horas. Tardamos 4 años en conseguir que el programa ejecutase y nos calculase el resultado para el día siguiente, para decirle a cada grupo, oye, tú sí que produces porque eres barato, tú no produces porque eres caro, y tú sí que consumes o no consumes porque no te interesa porque es caro. 4 años. Ahí detrás hay mucha matemática, hay mucha técnica. Al final le das al botón y aquello funciona, efectivamente. Pero hay que diseñarlo, hay que saber cuáles son las reglas del juego, hay que poner las condiciones que permitan que eso efectivamente funcione. Y del algoritmo hablaré luego, prefiero dejar ahora esto abierto. Muchas gracias, Juan. Pues nada, hemos comentado, OMIE, la compañía que gestiona el mercado eléctrico, pone de acuerdo a todos los que producen y a todos los que consumen. Las dinámicas que nos han explicado Juan y Rafael tienen que ver con un mundo más físico, más de lo que pasa cada minuto, cada momento. David, más allá de tus comentarios generales sobre esto de los mercados,
Yo lo que quería preguntarte o que nos puedes introducir, ya no solo de estos mercados de corto plazo, del día a día, sino de los mercados hacia el futuro. Es decir, ¿puedo hoy comprar electricidad para dentro de 5 años, por decir algo? ¿Los mercados dan esa opción? Vale. Muchas gracias a la escuela por invitarme. Vamos a ver. A la pregunta de Dani, yo puedo comprar energía para el año 2025. ¿Vale? Es decir, yo podría ir a un mercado y decir, oye, ¿me vendes el 2025 el producto todo el año, 1 kilovatio durante todas las horas? Sí, y nos ponemos a un precio y lo acordamos. Luego, cuando llega el año 2025, el precio real, el que ha comentado Juan, irá por donde vaya. Pero el que ha vendido el 2025 a 50 lo va a vender a 50 y el que lo ha comprado a 50 lo compra a 50. ¿Que sale a 100 realmente? Bueno, pues como nos hemos apostado, entre comillas, a 50, pues si sale a 100, pues uno pagará 50, a otro que recibirá esos 50, de tal forma que al final... Entonces, la primera pregunta que os lanzo yo es, bueno, ¿y quién puede tener interés en, y voy a usar un término que luego me cargaré, apostar al cuánto va a salir el precio del año 2025? Venga. Yo no puedo contestar, ¿no? No. A ver, vamos, os voy a dar el interés que creo que vosotros... Sí, dime. No. ¿Más fuerte? ¿Alguna empresa? Para montar. Que necesite electricidad. Vale, y digamos que estamos en el mundo que estamos, electricidad voy a tener, ¿eh? Lo único que estoy haciendo es saber a qué precio la compro. ¿Vale? No me vale mucho porque sí, o sea, desde luego si estuviéramos en África a lo mejor interesa por decir voy a montar una empresa y necesito tener suministro. Eso ya empezamos un poquito. Yo realmente, ahora juro no decírselo a vuestros padres ni a vuestros profesores. ¿Cuántos de aquí han apostado alguna vez a algo dinero? ¿Cuántos no han apostado nunca dinero? Ya no digo cuántos habéis entrado en las casas de apuestas que tenéis terminantemente prohibida y me consta que hay unos cuantos que han entrado seguro. Pero yo creo que el concepto apostar es uno. Es uno y hay gente que gana mucho dinero apostando y gente que pierde mucho dinero apostando, ¿vale? Y a mí ya os hablo a nivel personal de todos los mercados de futuros, es lo que menos me mola. Es decir, de gente que se pone a especular, ¿vale? Simplemente, pues yo digo, oye, creo que el 25 está a 50, creo que va a subir a 70. Bueno, pues entonces lo compro a 50 y cuando suba a 60 lo vendo y gano dinero. Esa es una de las razones de esos mercados de futuros, pero para mí claramente no las más constructivas. En la línea de lo que decías tú, un poquito avanzado. ¿Por qué son tan importantes y por qué los mercados de futuros en el fondo mueven casi todo en el mundo? ¿Vale? Ya no solamente estamos hablando de electricidad. Estamos en minas, vamos a pensar que yo quiero hacer un pozo de petróleo, ¿vale? Y el pozo de petróleo me cuesta 500 millones de euros, ¿vale? Llamo a unas ingenierías buenísimas que me valoran cuánto petróleo tengo y me dice, pues tienes 100.000 toneladas de petróleo y cuánto me va a costar extraerlo, cuánto puedo sacar cada año. Y la economía normalmente, y eso es una idea que sí es importante, no se mueve con el dinero del que invierte. El que invierte necesita un poco de dinero. Pero la mayoría de las inversiones, ¿qué necesitan además de un poco de dinero? Pregunto, cuando os compráis una casa, lo normal es, vuestros padres, lo normal es que han soltado el dinero o han hecho algo. ¿Qué? Muy bien, aparece la financiación y los bancos. Eso que en el caso de una casa es necesario porque no tenemos el dinero y cuando tengamos el dinero ya nos estamos muriendo, ¿vale? En el caso de las inversiones es muy interesante porque a lo mejor hay muy poca gente que tiene 500 millones de euros, pero a lo mejor sí tiene 100.
y a lo mejor el banco le da 400. Pero cuando vamos al banco y le decimos, buenos días, ¿qué quería usted? ¿Quería una hipoteca? No se llama hipoteca, pero bueno, sobre el pozo de petróleo. Dice, ¿cuánto dinero necesita? 400 millones de euros. ¿Cuántos barriles pretende sacar en el tiempo de la hipoteca? 100.000 barriles. ¿A cuánto el barril de petróleo? Pues mire, es que lo he tenido a 15 y lo he tenido a 180. ¿Sabéis lo que os dice el banco? Sí, perdón. ¿Más alto? Tiene que ser más alto. Pero también dependería del mercado del petróleo y de cómo va variando el precio, ¿no? Te digo fatal. Tienes que hablar, o quítate un momento la mascarilla y póntelas, que si no, no... Que depende también de cómo va variando... También depende de cómo va variando el precio del petróleo, ¿no? Correcto, sí, pero cuando yo voy hoy, ya tengo el proyecto, voy al banco y el banco me va a preguntar, ¿cuánto petróleo tienes en el pozo? ¿Cuánto te va a costar, obviamente? Pero sobre todo, ¿a qué precio lo vas a poder vender? Y como tú bien dices, lo que le puedes decir al banco es que, mire, es que el precio yo no lo sé, porque ahora está a 116, pero hace 2 años estuvo a 20 y el futuro no lo sé. Y entonces el banco, que son muy banqueros, el banco tiende a dejar el dinero al que no lo necesita y al que lo tiene, van a decir, bueno, pues oye, el petróleo ha estado a 20, bueno, pues te voy a considerar que tu petróleo vale a 20 y encima te voy a dejar un tanto por ciento de ese dinero, con lo cual no hago el pozo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dices, espera, que hay una cosa que son los mercados de futuros. Y entonces dices, oye, yo puedo vender mi producción para el año 23, 24, 25, 26, hasta el 35, la puedo vender a 85 euros. Y entonces firmo ese contrato, ¿vale? Con lo cual, ya vuelvo al banco con el contrato. Buenos días, ¿qué quiere usted? Un pozo de petróleo. ¿Cuánto dinero necesita? 400 millones de euros. ¿Cuánto petróleo tiene? 100.000 toneladas. ¿Cuánto lo va a vender? Pues mire, lo tengo firmado a 80, con lo cual voy a ganar, entre comillas, 800 millones de euros. Bueno, pues tome los 400, ¿vale? Eso es como se mueve el mundo. Pero hay alguien que ha comprado esas toneladas de petróleo a 10 años, porque será un especulador de las casas o a lo mejor también necesitaba algo con ello. Pregunto. Ahí. Sí. No, esa es la base. Esto es una apuesta. O sea, si has apostado al Madrid-Barça y luego se te lesionan 8 jugadores, dices, no, pues entonces, normalmente gana el Barça, pero se me lesionan 8 jugadores, ¿puedo cambiar la apuesta? No, ya la has hecho. Si la puedes cambiar, seguramente puedas, pero a otro precio. Es decir, si firmo a 80 y llevo 4 años que está a 120, pues obviamente el que estaba comprando el petróleo 80 va a decir, que esto vale dinero. Pero no entendáis tanto qué es lo que os quiero sacar, y eso es un tema que se aconseja mucho en los mercados financieros. ¿Hago esa apuesta y gano o pierdo dinero? No. El que ha hecho el pozo ha necesitado cerrar el precio de 80 porque si no, no lo hubiera hecho. Y con 80 gana dinero. Con lo cual, cuando te preguntan, oye, ¿y eso que hiciste de la apuesta cómo va? Dicen, no me lo preguntes porque desde que la firmé ya lo sé. ¿Vale? Firmé a 80, el pozo, me dejaron el dinero y voy a ganar este dinero. Es la base. En el otro lado, el que compra también puede ser, por ejemplo, una compañía aérea que quiere saber sus tarifas y dice, mira, quiero un precio del petróleo, en su caso del ¿cómo se llama el jet fuel? Bueno, no es queroseno, es los aviones, un combustible de los aviones que es petróleo básicamente, y quiero tener un precio fijo a 10 años. Y entonces dice, bueno, pues a 80, entonces ese es el que lo compra. Y el que compra billetes, es decir, al final todo esto es una maraña que se va cubriendo y se van dando seguridades unos con otros para que esto funcione. Porque a base de monedas y de sacar billetes, esto no. ¿Dudas? Bueno, hemos hablado de mercados de corto plazo, hemos hablado de que los mercados también ayudan a invertir y a mover la economía, como dice David,
Lucía, estamos en un periodo súper expansivo en energía y sobre todo en energías renovables. Para las energías renovables, los mercados son la manera de o funcionar y producir, como comentaban Rafael y Juan, o como comenta David, los mercados ayudan a viabilizar inversiones, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco la pregunta que se nos ocurría es, dada tu visión específica de las renovables, ¿cómo interactúan las renovables con los mercados? Ese aerogenerador que vemos en el medio del campo, esos parques fotovoltaicos que cada vez hay más al lado de las carreteras, ¿cómo se mezclan las renovables y los mercados? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Mener por invitarnos a participar a Renovables. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, todos los jóvenes que, bueno, pues yo me veo ahora hace unos poquitos años con vosotros y la verdad es que tenéis que aprovechar y preguntarnos todo lo que queráis porque espero que todas a vosotras que os veo aquí, que bueno, que siempre nos dicen que somos un porcentaje pequeño en las carreras STEM, espero que bueno, que sois varias generaciones menos que yo, que ya ese porcentaje del 20-30% en las carreras STEM, que ahora lo preguntaré después, levantéis la mano y estéis animadas y me digáis por qué, ¿vale? Pero bueno, a ver, las renovables y los mercados, pues bueno, la verdad es que está totalmente alineado. Lo ha dicho ya Juan. Al final, la participación de las energías renovables en el mercado, tal y como está formulado el mercado, tenemos un mercado que se llama marginalista. Tampoco me voy a meter mucho en ello, pero siempre, cuando decía Juan, aquí esta luz que hay aquí, si seguimos el cable, vemos la producción de dónde viene. Pues al final, esa producción de dónde viene, lo que se intenta hacer es que lo primero que llamemos sean a las renovables, ¿no? Y a un precio como más barato que cualquier otra tecnología que necesite un combustible fósil para generar electricidad. Entonces, pues bueno, la incorporación de estas energías renovables en el mercado lo que hace es, lo que ha dicho Juan, variar el precio del mercado. A cuantas más renovables tengamos en el momento que estamos consumiendo la energía, pues el precio del mercado disminuye. ¿Qué pasa? Que las energías renovables, como sabéis, hay un palabra que se dice que no son gestionables. ¿Qué significa eso? Pues que solo producen electricidad, se producen energía cuando hay sol y cuando hay viento, en el caso de la tecnología eólica y fotovoltaica. Hay otras tecnologías que sí que son gestionables y son renovables, como biomasa, que bueno, pues también se tira de ella en el mercado cuando van a hacer, pues bueno, pues cuando vas a decir yo puedo producir esta electricidad a tal precio, entonces pues ese es el tema. Entonces, es muy importante al final la participación de las energías renovables en el mercado. También daros cuenta que aparte de todo esto, lo que es el mercado, que tiene su gran importancia, estamos en un momento que nos dicen que tenemos que descarbonizar nuestra economía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer con energías renovables. Entonces, la proyección que tenemos en esta década, incluso más allá, es de incrementar esa cantidad de energías renovables en el mercado pues lo máximo posible para que bueno, pues no quemar combustibles que emitan gases de efecto invernadero, que imagino que todos en Science lo sabréis de memoria, ¿no? Y sabéis cómo está el tema. Entonces, estamos en un momento que las energías renovables son muy importantes, el mercado pues tiene su gran participación, hay muchísimos estudios de la importancia también que tienen estas energías en la flexibilización de la demanda. La demanda somos, para que lo entendáis, nosotros, los que vamos a consumir esa energía. Entonces, va a haber un momento en el que, como queremos poner tantas energías renovables en el mercado, pues se va a producir mucha generación. Y claro, ahora, por ejemplo, estamos aquí en casa, no estamos, y
esa cantidad de generación de electricidad, por ejemplo, ahora de fotovoltaica, que hay mucho, imaginaros ya si nos metemos en abril y mayo, que la generación fotovoltaica todavía se incrementa más. Digo fotovoltaica porque hay sol y en este momento hay sol. Entonces, llegará un momento que todos vamos a tener que cambiar el chip. Ya veo muchos, cuando se ponen, no sabéis si habéis oído autoconsumo y demás. Entonces llegará un momento que en el mercado habrá tantas energías renovables que vamos a tener que dar señales a los consumidores, a nosotros, se llama lo que se dice la flexibilidad de la demanda, que somos nosotros, es decir, habrá un momento que si tenéis coches eléctricos os digan, a la hora que estáis pues en la universidad, porque a lo mejor será dentro de 2 o 3 años, enchufar el coche eléctrico cuando vayáis a la universidad, pues eso formará parte de, también de señales que va a dar el mercado. Bueno, hay muchas formas, pues generadores de autoconsumo. No sé si tenéis alguna casa donde ya veis placas, pues esos directamente están autoconsumiendo y otros tendrán vehículo eléctrico, habrá sistemas de almacenamiento, o sea que hay muchas posibilidades que afectan al mercado en cuanto a las renovables y que, bueno, pues hacen ahora mismo que baje el precio del mercado, que en algún momento tengamos que actuar en función de señales de ese precio, porque a lo mejor estamos generando mucho, el precio es muy barato, podemos tirar de esa energía que estamos produciendo en gran cantidad. Entonces, pues tienen muchísimo que ver. Y luego, bueno, también hay otras formas de tener acuerdos entre compraventas, que bueno, no lo vamos a mirar, pero entre los que generan electricidad renovable, entre los que quieren comprar, en los que quieren distribuir, etcétera. Pero bueno, esos son otros temas que si queréis vamos preguntando. Muchas gracias, Lucía. Hasta aquí este bloque de mercados. Preguntas de la audiencia. Espera un minuto que te llega el micrófono porque nos cuesta... Mi capacidad auditiva ya... A ver. Despacio. Y alto. También depende del tipo de energía renovable, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo la energía fotovoltaica, que va variando el mercado continuamente debido a si hay nubes, hay sol, etcétera. En cambio, la energía hidráulica, esa en cambio está constantemente produciendo, ya que se pone en una zona donde el río está constantemente pasando, ¿no? Muchas cosas ahí. Sí. En teoría, o sea, las energías renovables entran todas a precio muy barato. Y luego ya después, o sea, entran las nucleares, las energías renovables y luego, bueno, pues tenemos las hidráulicas, que bueno, pues eso en función de a qué precio está el mercado, pues lo que hacen es o voy subiendo el agua hacia la parte de arriba para luego en la caída aprovechar y generar electricidad más barato. Entonces depende, o sea, las renovables todas entran como al mismo precio y es fotovoltaica y eólica en un principio y luego vas tirando de las demás con nucleares, etcétera. Entonces depende al final de qué última energía es la que case esa demanda con esa generación. Entonces, normalmente, si casan las renovables, pues el precio del mercado va a ser a cero, o muy poco más de cero. Si al final lo que entra es quemar gas, o lo que se llama el ciclo combinado para generar electricidad, pues ahí se ve más afectado a cuánto cuesta el precio del gas en el mercado. Entonces, no sé si te he contestado, pero si entran las renovables, el precio del mercado en general, lo que pasa es que ahora en este momento, pues a lo mejor el mayor porcentaje es que depende si hay viento o no hay viento. Y depende del mes en el que estemos, porque claro, ahora en febrero, pues la cantidad de fotovoltaica que hay, que es mucha, pero no va a generar tanto que en el mes de abril, mayo, junio, julio. Entonces, pues ahora si hay viento, pues seguramente entrará más eólica que fotovoltaica. Muy bien, más preguntas por la parte de mercados. Fijaros que al final los mensajes que os hemos dado es que se puede trabajar dentro de la energía
en mercados para arrancar plantas eólicas, plantas fotovoltaicas, barcos de gas, alinear el que compra energía y el que vende energía, estudiar una inversión en el futuro y ver si el mercado me paga mis costes de inversión o no. Fijaros que hemos hablado de cosas muy diferentes. Bueno, pues a todas esas cosas se pueden dedicar ingenieros de minas, ingenieros industriales, físicos, matemáticos, es decir, profesionales que trabajen, que vengan de carreras STEM. ¿Vale? Ese sería un poco el mensaje. Cuando vamos en el coche, yo, por ejemplo, cuando tenía vuestra edad, veía una central, veía cables, veía un pantano, no me imaginaba que los ingenieros industriales fueran los que estaban, un tipo de ingeniería que estaba detrás de esos cables, de esas centrales, de esos mercados, etc. Por lo cual, el mensaje o la conclusión es, si estas cosas os llaman la atención, parece que las carreras STEM son una buena puerta de entrada al mundo de la energía. De hecho, ese es un poco el segundo bloque, ¿vale? Es entender, ahora que hemos hablado, hemos puesto el contexto o el marco. Oye, ¿qué son los mercados? ¿Qué se hace dentro del sector energético? Este segundo bloque vamos a hablar de cómo las escuelas técnicas, las escuelas de ingeniería, facultades de matemáticas, de física, cómo forman, cómo generan conocimiento para los mercados energéticos, para el sector energético. En este caso comienzo contigo, Juan, en tu casa, en OMIE. ¿Qué tipos de profesionales contratáis? ¿Qué tipos de ingenieros contratáis? ¿O qué habilidades, qué habilidades tienen que tener esos ingenieros que salen de las escuelas o esos licenciados que salen de las facultades, pensando en carreras técnicas? Efectivamente, aunque hemos hablado de mercado y mercado sonaba economía, tenemos una disparidad enorme porque necesitamos muchas formas de pensar diferentes. Evidentemente hay ingenieros, yo el primero que soy ingeniero eléctrico, pero ingenieros de todo tipo. Tenemos ingenieros eléctricos, tenemos ingenieros de aquí, de esta escuela, de minas, tenemos ingenieros de navales, que diréis, ¿y eso qué tiene que ver? Tenemos ingenieros aeronáuticos, tenemos otras carreras, y ahora vuelvo aquí, tenemos matemáticos, tenemos gente experta cada vez más en todo esto que oís de inteligencia artificial, business intelligence, ¿no? Los miles de ofertas que he dicho antes que recibimos, eso hay que gestionarlo de alguna manera, eso tiene que estar en una base de datos, hay que hacer análisis de qué está haciendo cada uno. ¿Qué tenemos al final? ¿Qué contratamos? Contratamos a alguien que tenga la base técnica, capaz de resolver un problema que se pueda presentar, y que tenga las habilidades, digamos, de tener iniciativa, de ser capaz de pensar qué puede pasar. Decía antes que tenemos un algoritmo que es complejísimo. No, si yo le doy a la tecla y aquello no da resultado, ¿qué ocurre? Alguien lo tiene que resolver. Lo tiene que resolver el técnico que está allí, que dice, se le tiene que ocurrir qué tiene que hacer cuando algo falla. Imaginaros lo que os decía antes, recibimos ofertas de todos los miles de productores de Europa y todos los miles de consumidores de Europa. ¿Qué ocurre si uno tiene problemas de comunicaciones? ¿Qué hacemos? Decimos, ¿a ese no le damos energía? No, habrá que hacer algo. A lo mejor hay que quitarle de esa cuenta y luego pagarle o cobrarle de otra forma. Necesitamos gente con iniciativa, gente que sea capaz de reflexionar y de decir, ¿qué me puede fallar hoy? Porque cuando nosotros encendemos la luz siempre enciende, ¿verdad? Rara vez no enciende. Luego, el sistema eléctrico tiene una característica y es que todo el mundo espera que cuando quieren encender la luz aquello funcione. Cuando ponéis a cargar el móvil, aquello veis que carga, que cuando se pone en la casa el televisor, aquello enciende. Tiene que funcionar lo que llamamos en el sector 24/7, tiene que funcionar en todos los momentos. ¿Qué necesitamos? Gente con habilidades técnicas que se cogen en estas carreras. STEM, como bien sabéis, significa ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, no solo ingeniería. Tienen esa base. Un ingeniero naval, que tenemos en la oficina, y hay dos, no va a hacer un barco en su vida, pero sabemos que si se va a enfrentar un problema, tiene la capacidad técnica para resolverlo. Eso es lo que buscamos, gente que tenga habilidades, que tenga iniciativa, que sea capaz de reflexionar y de resolver los problemas que tenemos. Y una habilidad más, y con esto me paro,
y que sea capaz de trabajar en grupo. El más listo de la clase no nos resuelve un problema en el mercado. Lo resuelve 5 personas pensando de formas diferentes, dando ideas diferentes. Y como decía antes Rafael, lo resuelve el que a lo mejor tiene un perfil mucho más estricto, que dice yo soy muy meticuloso, o la chica, porque decía antes él eso, que es capaz de tener más imaginación y pensar en otras cosas. Necesitamos perfiles diferentes de personas que tengan características diferentes. Eso es lo que buscamos en las empresas en este momento. Muchas gracias, Juan. En ese sentido, tenéis que pensar que las ingenierías son matemática aplicada, física aplicada, química aplicada a la tecnología. Son carreras que aterrizan la parte science, la parte matemática, etcétera, con lo cual aglutinan todo. Rafael, desde tu visión en la ingeniería probablemente más transversal o más generalista, si me permitís, es la ingeniería industrial. Como comentaba ahora Juan, un ingeniero naval, enseguida nos vienen los barcos. El ingeniero industrial a lo mejor es más un cajón desastre. Las ingenierías más relacionadas con la energía históricamente es la ingeniería industrial junto con la ingeniería de minas. Entonces, desde tu perspectiva, por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid o por otros colegios, también minas, químicos, etcétera, ¿es buen momento para estudiar ingeniería de la energía? ¿Qué competencias son clave a la hora de formar a un ingeniero de la energía, que son estas titulaciones que empiezan a aparecer ahora? Sí. No sé si me oye bien. Sí. Muy bien. Por favor, levantad todos la mano. El que no la levante, le voy a preguntar yo la siguiente. Levantad la mano, por favor. Levantad todos la mano. ¿Sabéis levantar la mano? El que no la levante, le pregunto. Bien alta, bien alta. Bien alta. Vale, bajadla. Bajadla. Que levante la mano el que ha viajado al extranjero los últimos 3 años. Está muy bien, años de pandemia, muy bien. Vale, bajadla. Levantad la mano a los que les guste viajar al extranjero. Fenomenal, fantástico. Muchas gracias. Esto es para que prestéis atención. El 30% de los jóvenes ingenieros trabaja en un ámbito internacional en su día a día. Si os apetece un trabajo de ámbito internacional, una ingeniería es una buena opción, ¿vale? El 20% de los ingenieros jóvenes son mujeres. No, de todos los ingenieros son mujeres, el 20% nada más. Sobre si es un buen momento. Ahora mismo en España, ¿sabéis qué paro hay? Mucho, poco, un 10%. Un 13% de paro. Se supone que el pleno empleo está en torno al 4%. En Estados Unidos están en el 3%. Todo el mundo que quiere trabajar, trabaja. El porcentaje de empleo en ingenierías está en el 98%. El paro está en un 13%, en las ingenierías en general está en un 2%. Este lunes, casualmente estuve reunido con el director de la Escuela de Ingenieros Industriales, que está aquí bajando Río Rosas, en la Castellana. Me comentaba que la empleabilidad en la ingeniería industrial es tan alta que les quitan a los alumnos antes de acabar la carrera. O sea, no les dejan ni hacer los últimos exámenes del último curso, se van antes. ¿Vale? No te hablo ya de luego hacer el máster y el doctorado. No. Déjalo, chaval o chavala, vente y a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que podéis conseguir estudiando una carrera STEM? Yo creo que vais a tener muchas posibilidades de tener un entorno de trabajo internacional, si os gusta, que si viajáis a lo mejor os gusta, y vais a tener, yo diría que vais a tener la posibilidad de elegir dónde trabajar, que eso en España es un auténtico lujo, ¿no? Sobre qué podéis esperar haciendo este tipo de carreras, lo que decías tú, Juan. Como dijo Darwin, que alguno habrá visto alguna película, Darwin decía que las especies que sobreviven son las que más se adaptan. No son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes. Las que sobreviven son las que mejor se adaptan al medio. Hacen falta formaciones técnicas que nos den herramientas para adaptarnos a lo que vaya viniendo en cada momento. Y eso es lo que os pueden dar las carreras técnicas, lo que os dan las ingenierías y lo que buscan las empresas para contratar a futuros profesionales.
Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Lucía, tú como ingeniera química, que probablemente la ingeniería química, bueno, incluso ahí tendríamos que hablar de los licenciados en químicas y los ingenieros químicos, ¿no? Desde APA, que es una asociación que engloba desde la hidráulica tradicional hasta baterías que vengan con fotovoltaica o geotérmica, etcétera. ¿Qué tipos de ingeniería son las que aportan más a los mercados energéticos, de tu experiencia? Bueno, al final, también lo han dicho mis compañeros, los que estudiamos carreras STEM, no significa que los otros no, pero lo digo porque es una de las virtudes que tenemos, es la capacidad que tenemos de adaptarnos. Tenemos herramientas, o sea, estas carreras nos proporcionan esas herramientas para poder afrontar distintas situaciones. El sector de las energías renovables, pues al final los ingenieros industriales, que como hemos comentado, pues son una gran parte, pero bueno, al final es todo un abanico, porque hay muchos físicos, hay muchos matemáticos, hay muchos informáticos, porque bueno, pues al final todo este tema de la digitalización para hacer que las instalaciones renovables sean más eficientes, o sea, predecir cómo se van a comportar, es un tema que está cada vez más en auge, porque queremos ser cada vez más eficientes, y ahí el rol de los ingenieros pues es muy importante. Entonces, Telecos también es una de las carreras que también están muy implementadas en el sector. Bueno, y luego ya hay ingeniería medioambiental, que también están pues cada vez más en auge, de energía también. Los ingenieros químicos que bueno, pues parece que vamos más como a zona de laboratorio o transformación de productos petrolíferos y demás. Pues bueno, yo la verdad es que cuando estaba estudiando ingeniería química yo tenía muy claro que quería dedicarme a temas de medioambiental y demás, y esto fue pues a finales de 2001, cuando yo, pues bueno, pues de repente leí fotovoltaica y dije, bueno, sí, yo he visto este tema, claro, no tenía nada que ver con cómo se ve ahora. Entonces, yo sí que había estudiado esa tecnología y ya me metí porque me parecía súper interesante, súper innovador. Y la verdad es que, bueno, pues realmente ahora miro 20 años atrás y no me arrepiento en ningún momento, porque es un sector, el de las renovables en general, que creo que es muy dinámico, que se aplica directamente a cualquier carrera STEM, lo vais a disfrutar. Y bueno, y aparte de todo eso, pues la parte medioambiental, que yo creo que trabajamos para dejar un mejor mundo a nuestros descendientes. Y bueno, al final yo creo que es muy importante lo que se ha dicho, que una mayor diversidad de género conduce a mayores resultados para las empresas. Entonces, las carreras STEM, cualquiera de ellas, tienen muy buena cabida en el sector renovable, y bueno, pues al final la diversidad de hombres, mujeres, yo creo que eso enriquece siempre. Entonces, hay que dar las mismas oportunidades para unos y para otros. No es cuestión de cupos, es cuestión de talentos, pero que todos tengamos las mismas oportunidades, seamos hombres o mujeres. Y fundamental que, pues eso, que en los consejos directivos pues haya pues diversidad, porque al final llega siempre a mejores resultados en las empresas. Muchas gracias, Lucía. David, un poco tu opinión de lo que venimos hablando. En este mundo de los mercados energéticos, ¿este es un mundo muy adaptado para los ingenieros, o caben más perfiles STEM, o incluso caben otros perfiles dentro de este mundo de los mercados? Vale. Bueno, estando absolutamente de acuerdo con todo lo que os han dicho los compañeros, ahora yo voy a autometernos una pequeña puya, ¿vale? Porque si no, cuando alguien te vende todo y todo es, y además seguramente os sorprenda. Vamos a ver, para mí el principal problema de este tipo de carreras es que tendemos a hacernos tíos cuadriculados, ¿vale? No, he dicho tíos, y ahora lo explico. Quiero decirte, entre otras cosas, por eso es tan necesaria la mujer en este tipo de carreras, es decir, somos cuadriculados. Hay excepciones, y yo desde luego era mucho más cuadriculado con 25 años, pero somos tíos, de 2 y 2 son 4, cuando aprendáis
estáis acabando ahora, cuando os enteréis de que 2 y 2 no son 4, ya habéis avanzado un montón. O sea, 2 y 2 son 4. Alguna vez sí. Pero como te pongas en un grupo de 4 en clase a trabajar y 2 os llevéis bien, y 2 os llevéis bien, y entre vosotros estéis a matar, ahí no hay 4 tíos currando. Ahí a lo mejor hay 1 o ninguno, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, con carácter general, las mujeres nos dan a los hombres una paliza. Hay muchas inteligencias, no solo es la inteligencia lo que se mide en un cociente intelectual, es una inteligencia, pero hay otras 1000. Entonces, cuando comenta la compañera en los consejos de administración diversidad, es que es necesario, es que las cosas funcionan mejor, ¿vale? Entonces, una de las cosas que os digo de un problema de estos es que tendemos a ser excesivamente racionales. Y esto de los mercados y en general de la vida va de personas, ¿vale? Entonces, a la pregunta de Dani, ¿qué nos da la ingeniería? Y yo creo que eso ya lo hemos comentado antes. La ingeniería te posiciona en un sitio muy chulo para hacer cualquier cosa, porque en el fondo lo que te han enseñado, más allá de las cosas que te enseñan, es a pensar, a coger problemas, a racionalizarlos, a darle soluciones, a trabajar mucho. Es otro de los problemas de este tipo de carreras, se trabaja mucho y es una cuesta, pero luego te enfoca pues con muchas herramientas. Pero cualquier sector de estos, como os digo, es al final es un tema de personas, entonces con sus capacidades, pero absolutamente crítico. Si vais a meteros por ese mundo, pensar desde el principio que hay otra vertiente, que no solo lo puramente racional, porque con lo puramente racional llegamos hasta aquí, y hay un camino mucho más arriba que tiene que ver con otras cosas, ¿vale? Lo cuento ahora, vosotros ahora estáis en una decisión, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, ahí por si os ayuda, os cuento en 2 minutos lo que es el Ikigai, ¿vale? Es una técnica de decisión japonesa, y que es un ejercicio que, hacerme caso, deberíais de hacer. Tenéis aún tiempo hasta que decidáis, pero básicamente estos japoneses, que en unas cosas son cuadriculados y en otras cosas son muy del alma, dicen, vamos a hacer 4 conjuntos de esos A, B, C y D de los que hemos hecho desde la primaria. Y entonces, el primer conjunto, el A, es ¿qué me gusta en la vida? Y ahí vais poniendo cosas, ¿qué me gusta? Pues mira, me gusta esto, me gusta cocinar, me gusta no sé qué, me gusta... Bueno. Montáis un segundo conjunto que es en qué soy bueno. Me encanta cocinar, pero es que no se lo come nadie. Bueno, pero lo pongo. O sea, si no soy bueno cocinar, pero me encanta cocinar, el conjunto B es lo que se me da bien, mis habilidades. Hay un tercer conjunto que es ¿qué necesita el mundo? No, es que soy buenísimo en carreras de hormigas de patas cortas y culo negro. Bien, pero bueno, pues está bien, puedo ser bueno, me puede gustar, pero el mundo no lo necesita. Y el cuarto es ¿qué me va a dar de comer? Y además el orden lo digo así porque creo que es el orden de importancia, ¿vale? Entonces, de cara a decidir, os plantáis esos 4 conjuntos, que es lo ideal, buscar el conjunto intersección. Es decir, lo que me gusta, lo que soy bueno, lo que el mundo necesita. En ese sentido, los 2 últimos, yo creo que os queda muy claro que los 2 conjuntos, si el mundo necesita y te da de comer. O sea, es terrible, ahora mismo sale la gente y se coloca antes de salir y se lo quitan unos a otros, o sea, Endesa coge a este y este le quita a este y no sé qué, y al final hay una inflación de sueldos muy grande. O sea, se necesita y os va a dar de comer. Ahora, ¿qué me gusta? ¿Con qué soy feliz? ¿Y en qué soy bueno? ¿Vale? Hay una reflexión en el hilo de lo que comentamos. Lo ha comentado Rafael también muy bien. Se necesita energía siempre y cada vez más. El sector, lo comentaba ahora David, bueno, hay prácticamente pleno empleo, incluso, etcétera, con lo cual esa parte. Ahora, ¿en qué soy bueno y en qué me gusta? Yo os pongo un ejemplo personal. Soy ingeniero del ICAI. A mí con 14 años me encantaba la geografía y me encantaba el periodismo. Y la física la odiaba desde lo más profundo de mi corazón. Llegué a una escuela de ingeniería porque la ingeniería industrial es muy transversal, etcétera, y resulta que es una carrera de física aplicada donde ya aprenderte formulitas de memoria de V igual a R por I o peso igual a masa M por G o tal, ya vale menos, porque al final
ingeniería, ingenio, ingéniatelas, piensa. Entonces, claro, yo os digo, si pienso en el Dani de 14 o 15 años, el qué me gusta y el en qué soy bueno no encajaba en el Ikigai, no encajaba. Luego ya, oye, pues a base de trabajo espabilas y hasta te encanta cierta parte del tema, ¿no? Pero sí nos hemos perdido un geógrafo de talla mundial. Probablemente no. O sea, con lo que dice Dani, con 14 años lo compro. Con 18 años, y esto lo siento, pero como lo pienso lo tengo que decir, si lo que te gusta es la geografía, sé el mejor geógrafo que puedas ser, ¿vale? Con 14 aún no lo sabes, ¿eh? O sea, por eso el Ikigai, o sea, y por eso empezar por ahí. Yo creo que tú lo que no tenías era una vocación clara, porque él es un ingeniero feliz. Sí. Obviamente. Ahora matizo, me encantaban las matemáticas y el dibujo técnico, entonces, oye, había ahí... Entramos dentro del ese, pero de verdad que lo más crítico es saber qué os gusta. Y para todo, os estamos diciendo, en energía es que hay trabajo, pero en las otras cosas que hay muchísimo menos trabajo, para los buenos y para los que tienen vocación siempre hay trabajo. ¿Vale? Para los buenos que tienen vocación y claro, ¿qué pasa? Que un malo en energía es que se colocan, si es que se colocan todos. Y a lo mejor si decidís estudiar historia y para ser catedrático de la universidad, pues se colocan los que se colocan, muy poquitos, pero con ganas se saca, ¿eh? Muy bien, pues hasta aquí este bloque un poco de la parte de competencias o de cómo se relacionan los mercados o el mundo energético con las carreras o con la formación que nos dan las escuelas. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario, temas? ¿Nadie? A ver. Micrófono por allí, por favor. Gracias. Yo creo que el micro no funciona, Esmeralda. Se te escucha bien, pero el micro no... A ver. No. Hola. Ahora sí. Bueno, me llamo Esmeralda, trabajo en Tecnatom. Es una empresa que se dedica fundamentalmente a hacer ingeniería y ensayos no destructivos en centrales nucleares y también en aeroespacial. Me está encantando el panel. Y hay cosas que quiero recolectar y añadir en algunos comentarios. Cuando decís qué capacidades aportamos las carreras STEM, fundamentalmente habéis dicho análisis técnico, crítico, rigurosidad, etcétera, etcétera. Y es muy importante, y es donde estáis vosotros ahora, que estáis estudiando matemáticas, física, robótica, automática. Pero no os olvidéis también de las soft skills, esas habilidades blandas que pueden ser comunicación, trabajo en equipo, también lo habéis comentado, la escucha activa, saber escuchar a todos los componentes del equipo y saber tomar decisiones en conjunto, esas cosas también son muy importantes. Hay personas que pueden tener con 14, 18 años las cosas súper claras, quiero ser el mejor ingeniero de la NASA. A mí no me ha pasado eso. Yo soy química, estudié química porque me encanta la química, acabé en química cuántica y espectroscopía porque me gustan los retos y era una de las especialidades más complicadas, y empecé a trabajar en ensayos no destructivos muy relativo con la física. Estuve en investigación y desarrollo durante 13 años, que me encantó porque hacía gestión de equipos, de proyectos. Pero me estudié un máster y pasé a análisis económico, a comunicación, lo que han dicho de la capacidad de adaptación. Esmeralda, pégate el micro un montón a la barbilla ¿Que me lo pegue? Intenta no mover la mano. Ah. Estos son trucos de comunicador. Que es importante que la vida profesional son 30 años, o 35, o 40, que podéis empezar en una ingeniería, podéis seguir con comunicación, podéis cambiar a llevar el análisis económico, y que las cosas cambian, que no dejéis de estudiar y de esforzaros, porque es súper importante. Muy bien. Perdón por la introducción. Muchas gracias. Estás invitada a la próxima edición de las ferias AEMENER como ponente. Yo ya he estado con Esmeralda en varias mesas, o sea que y muy bien siempre. Sí, sí. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta, comentario, dudas? ¿Qué os resuena de estas cosas? ¿Es difícil la carrera? ¿Qué creéis? ¿Sí?
No sé. ¿Es fácil? ¿No? Tenéis claro que es difícil. Está tirada. Comparado con lo que tuvimos que estudiar nosotros... No, ahora lo digo en serio. Las carreras técnicas tienen fama de ser duras, de ser difíciles, ¿vale? Quiero que penséis en dos cosas. Primero, eso es una fama que yo no digo que sea injusta, pero es una fama que viene del pasado, ¿vale? Entonces, si uno se ha dedicado durante 30 años a matar gallinas, le llaman matagallinas, aunque deje de hacerlo. Lo que quiero decir es que ahora las carreras técnicas son bastante más fáciles. ¿Por qué? ¿Porque las matemáticas son más fáciles o porque la física es más fácil ahora que antes? No. Porque antes las carreras eran más difíciles de forma artificial, y ahí creo que coincidiréis vosotros conmigo también. De forma artificial se le hacía, hablando claro, la puñeta a los alumnos para que la carrera fuera más difícil. Pero no porque las matemáticas o la física o la automática fuera difícil de por sí, sino porque yo puedo cogerme una asignatura de... ¿En qué curso estáis ahora mismo vosotros? ¿En cuarto? Yo me pongo en cuarto de la ESO, mi hija está en cuarto de la ESO, y os pongo un examen de lo que queráis, de historia, lo entenderéis fácilmente, o de matemáticas o de inglés, y no probéis ninguno. ¿Por qué? ¿Porque de repente se ha vuelto cuarto de la ESO tremendamente complicado? No, porque el profesor ha ido a fastidiar. Eso que ocurría antes y que ha conseguido, entre otras muchas cosas, que las carreras tengan fama de difíciles, eso hoy ya no ocurre, ¿vale? Las carreras técnicas, aparte de la propia dificultad de las asignaturas, que yo no digo que no la tengan, son muchísimo más fáciles de lo que era antes. Y esa fama tenemos que poco a poco intentar quitarla porque ya no es cierta, ¿vale? Ya no es cierta en gran medida. No digo que sea un caramelito y que esté tirado, pero me gustaría animaros a que penséis que todos los años salen miles de ingenieros y que las asignaturas que se están dando no tienen más dificultad, es más complicado porque hay una historia de cursos que os han ido avanzando en el conocimiento, ¿no? Pero no es una dificultad muchísimo mayor que la que vais a ver en bachillerato, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista quisiera animaros a que os planteéis que no es tan difícil como piensan, que tiene mucha más fama de lo que realmente es, ¿vale? Aquí hay gente que se ríe. No, yo es que me ha encantado y además remarcároslo de otra forma. O sea, yo he dado mucho tiempo clase en la universidad y entonces, y vosotros la habéis vivido, la educación de ahora es una mierda, y siempre hay un discurso que hay, de vez en cuando circula una cosa de Sócrates con el mismo discurso. Ahora se ha perdido el respeto a la gente, ya no estudian nada, no sé qué, y cada 30 años, pues eso lo diría mi padre de nosotros, y yo os animo a cortar con eso. Os lo digo de verdad y ya tengo años y me dedico a la educación. La educación que tenéis ahora es mucho mejor que la que tuve yo y la que tuve yo es mucho mejor que la que tuvo mi padre. Y me ha encantado el tema ese artificial. A ver, realmente yo he sido profesor de máquinas eléctricas, yo no sabía hacer el examen de mi padre. No sabía, a mí me lo enseñó, me dice, ¿sabes esto? Digo, no, pero es que tampoco me importa. Porque es que tú estudiabas cómo iba el bobinado dentro del entrehierro de no sé qué, que no me importa, no hay dos tíos en el mundo dedicados a eso. Me importa más cómo se utiliza, cómo no sé qué, y entonces yo creo que tenéis capacidades absolutamente distintas, pero cuando os digan eso, si queréis hablamos de idiomas, los idiomas nuestros, y estos acaban con 3 idiomas todos, lo que ha comentado, no me acuerdo cómo se llamaba, de la capacidad de comunicación. O sea, la mitad de los que salíamos nosotros nunca habíamos hablado en público. No se trabajaban esas otras actitudes y aptitudes Entonces, no os dejéis. Y ciertamente, efectivamente, hay escuelas famosas, pues unos que echaban un tercio, se repetían un tercio y se quedaban un tercio. Otros, en el examen de física, aprobaba el 5%. Gracias a Dios eso se está acabando, porque ahí lo que hay son traumas de profesores. O sea, un profesor que chulea porque suspenda el 95%, que se mire, que se analice, que se psicoanalice, que mire su infancia y que vea qué ha pasado ahí, porque no tiene sentido. Y gracias a Dios eso ha mejorado muchísimo en las escuelas. Dicho eso, hay que currar. Pero no os asustéis
y sobre todo si estoy haciendo lo que me gusta, lo acabo haciendo. Pero me parece... Yo, chicas, que aquí como es de Amener, que estamos... Ya sé que sois muy jóvenes y a lo mejor estamos en ese momento de 14 años, 15, 16, que yo también tengo a mi hijo de 16 años y ahora está en un momento que, fíjate, tú decías que ibas a ser geólogo. El mío dice que esto de estudiar tanto y más, que al final son una fábrica de empleados, que él quiere ser millonario, porque claro, y yo le digo, claro, quieres ser millonario, pero lo que ha dicho David y lo que ha dicho Rafa, ser lo que queráis ser, pero sed los mejores. Entonces, para ser los mejores tenéis que estudiar y tenéis que estar siendo, pues eso, los mejores en lo que queráis. Cantante, barrendero, geólogo, lo que queráis. Pero bueno, yo quería preguntaros aquí, las chicas, ¿hay alguna que ya esté pensando en carreras STEM, técnicas? Levantad la mano. Ay, no me asustéis, que luego tenemos que cumplir ese... Ya, Esmeralda, tú ya lo cuentas. Tenemos que cumplir ese 30% y... ¿No? ¿Alguna de vosotras? Claro, es que una de las cosas que se dice es que tenemos que... las mujeres, hay ciertos estereotipos que tenemos desde que somos pequeñas y por eso o vamos más a las carreras de comunicación, marketing... y si somos más de ciencias, pues a lo mejor vamos más a las de pues, a medicina, biosanitarias, etcétera. Alguna, no sé si desde pequeñas os han inducido a ese tipo de carreras, o es que no os mola nada, o es que pensáis que son súper difíciles, o es que pensáis que es de un mundo de tíos, o que, no sé, si alguna se atreve a hacer esa reflexión desde vuestra edad en relación con estas carreras. ¿Os atrevéis? Venga, ¿no? Venga, ¿alguna? ¿No os atrevéis? ¿No? No se atreven, porque no os lo habéis planteado todavía, ¿no? Me imagino. ¿O es pronto todavía? Bueno, yo simplemente, en cualquier caso, sea STEM, no sea STEM, que siempre hagáis lo que, bueno, pues con 18 años a lo mejor tenéis más herramientas y habéis acudido a charlas como esta, que os pueden explicar pues cómo funciona el mundo profesional, y que hagáis siempre lo que queráis, y en lo que hagáis trabajad mucho, y que seguro que si sois los mejores pues tendréis trabajo en cualquier campo profesional que decidáis participar. Juan, sí, que yo creo que en esta ronda que hemos hecho así un poco tocando varios temas, si quieres añadir algo. Sí, no, quería añadir una cosa que acaba de decir que es muy importante. El sector eléctrico, siempre se ha dicho, es un sector de hombres. No es cierto, ya no lo es. Mi empresa es relativamente nueva, el mercado se creó hace 25 años. El comité de dirección somos un 50% de hombres y un 50% de mujeres. 50%, una media mucho más elevada que las carreras STEM. En la empresa, el 33% de los empleados de mi empresa son mujeres. Hay una proporción, pero claro, si en las escuelas no van, evidentemente luego es muy difícil contratar mujeres, pero no es, el sector eléctrico ya no es un sector masculino, en absoluto. Lo hemos repetido muchas veces. Y luego el último comentario es que no me resisto a decir algo. Mi hija mayor es ingeniera eléctrica, mi hijo pequeño está estudiando aquí en la Escuela de Minas. Y me he visto absolutamente reflejado en lo que ha dicho Rafael. Esto es complicadísimo, esto es difícil. No voy a decir quién es porque está en la sala, pero efectivamente hay que cambiar eso. No es tan difícil. Yo siempre lo he dicho, que el que quiere algo y le gusta es capaz de hacerlo. Si os gusta las renovables, os gustan los temas medioambientales, os gusta ese mundo y buscáis una carrera energética en ese sentido, sois capaces de hacerlo seguro, cualquiera de los que estáis aquí. Todos tenemos capacidades, depende de las ganas con las que cojamos algo. Evidentemente, si alguien se equivoca y coge una carrera que no le gusta nada, y dice, pues me he equivocado. Pero cualquiera es capaz de sacar cualquier ingeniería, cualquier carrera STEM perfectamente, estoy absolutamente seguro.
Es simplemente decidir qué os gusta e ir por ese camino. No, simplemente era un poco remarcar, pero es que me parece muy importante con el tema de las vocaciones femeninas. O sea, las carreras que eligen normalmente las mujeres son las carreras en las que el factor humano es importante, ¿vale? Entonces los médicos, la enfermería, es decir, ¿qué pasa con lo racional? Que si en las carreras técnicas es racional y el relación entre personas desaparece, no es atractivo para... Entonces, precisamente lo que tenemos que hacer, porque es que enriquecen muchísimo, es que dentro de estos trabajos técnicos el factor humano, las personas estén un poquito en el centro y que sean importantes, con lo cual las vocaciones vendrán. Pero que realmente es muy claro, si te coges las carreras que elige las chicas con 18 años, es que les resulta muy poco atractivo. Esto sería una sesión solo, pero os lo dejo ahí también para que estudiéis. Por ejemplo, el ajedrez, ¿vale? El ajedrez en Rusia es asignatura obligatoria. Hasta los 14 años, chicos y chicas, no hay ninguna diferencia. El primero, el segundo, el tercero están absolutamente mezclados. A partir de los 14 años, las mujeres empiezan a hacer así en ajedrez y los chicos así, hasta el punto de que los 1000 mejores ajedrecistas son chicos. Hay 2 chicas, las Polgar, por ahí metidas, pero dices, ¿qué pasa ahí? Pues tiene que ver con todo eso. Es que estudiar las aperturas y no sé qué y el solo así no es atractivo para una mentalidad en muchas cosas mucho más rica. Entonces hay que humanizar un poco la ingeniería. Muchas gracias. Bueno, estamos ya casi en el límite de tiempo. Yo creo que nos podemos extender un poquito más. Animaros si tenéis alguna pregunta, comentario más. Nada de la sala. En un par de minutos solo, sí. Sí, por favor. Quería decir una cosa que a lo mejor os parece un poco cursi. Pero bueno, en línea con lo que ha dicho David, es conocido, porque las estadísticas son así, que a las chicas les gustan más formaciones o carreras con un factor humano, pues atendiendo a la gente, o un médico, una cosa así, ¿no? Pero plantearos una cosa. ¿Sabéis? Me imagino que muchos no. ¿Habéis visto por ahí coches eléctricos por Madrid? Algunos muy chulos, muy deportivos, de la marca Tesla. ¿Alguien sabe quién es el presidente de Tesla? Sí, lo sabéis. Estás diciendo. Muy bien. ¿Le habéis oído hablar alguna vez? No es una persona que habla mucho en público, pero no habla muy bien, tartamudea y se tropieza él solo con la lengua. Pero cuando hizo su primera presentación hablando y presentó al mundo su primer coche eléctrico, ¿vale? Y es una cosa que además sus empleados aprendieron y lo hacen en sus presentaciones. Cuando presentó el proyecto Tesla y sacó el primer coche eléctrico diseñado desde el principio como coche eléctrico, no dijo, somos una empresa que va a vender coches eléctricos y nos vamos a forrar. ¿Sabéis qué mensaje lanzó a todo el mundo cuando se presentó y hizo la presentación? Dijo, somos una empresa que va a salvar el mundo. No lo vamos a cambiar, lo vamos a salvar. A las chicas les gusta mucho el trato humano para atender a la gente y eso trasciende más allá de su propio trabajo y ayudas a los demás en tu círculo inmediato, ¿no? Pero las carreras STEM tienen desde mi punto de vista, la maravillosa cualidad de que puedes llegar a trascender y hacer cosas que cambien el mundo. Un grupo de técnicos y de personas de muchos tipos están trabajando en muchos sitios para hacer algo tan revolucionario como cambiar el sistema por el cual la gente se mueve, y eso puede cambiar el mundo hasta el momento de que hoy por hoy nos basamos en eso para pretender salvarlo de su propio colapso climático desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, plantearos que las carreras técnicas, si queréis, con esa proyección internacional que tiene, puedes llegar a realizar cambios en tu sociedad y en el mundo muy, muy relevantes. Y eso, desde mi punto de vista, puede llegar a ser algo muy satisfactorio y muy atractivo para muchos de vosotros, chicos y chicas, ¿eh? Y con esta poesía nos echan. Podemos alargarnos otro rato sin problema, pero... Bueno, no sé si alguna pregunta más, algún comentario más. No sé si David, Lucía, Juan, queréis hacer casi alguna observación final.
algún comentario, porque quiero entrar en temas más concretos ya estando en el punto de la hora en el que estamos. Yo creo que ya no merece la pena. Insistir, nada, que la voluntad, como se ha dicho, muchas veces con voluntad y con ese ánimo de conseguir las cosas, pues consigue muchas veces más cosas que con ser puramente inteligentes, ¿no? Y voy a decir una cosa que lo hice en otra mesa que hablábamos de mujeres, y lo habéis dicho aquí muchas veces, es que hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé que habla que es que los hombres y las mujeres que somos distintos, y lo estáis diciendo aquí y tal. Entonces ella, que me hace mucha gracia, dice el hemisferio de la cabeza, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pues el hemisferio derecho es digamos, el de las mujeres. Ella le llama hemisferio mentalizador, que es el que, bueno, pues es el emocional, el que ubica las cosas en su contexto, las neuronas espejo, esa empatía, pues que eso lo tenemos nosotras. No, o sea, y los chicos pues sois más del hemisferio izquierdo, que es más analítico. Entonces, pues bueno, la unión de ambas cosas, que ya lo he dicho muchas veces, es lo que genera el éxito en las empresas. O sea, no puede haber solo un hemisferio analítico en las empresas, sino se necesita ese hemisferio mentalizador y el analítico. Y que nos cuenten otras cosas, que todos es fundamental la diversidad, y lo que no se les ocurre a otro, se le ocurre a otro equipo, y que bueno, pues tenemos que aprender a trabajar pues en equipo y haciendo cosas que nos gustan y con esa voluntad, y mujeres y hombres, y que todos tengamos las mismas oportunidades. Y nada, pues encantados de haber estado aquí con vosotros. Y ya, cierras tú. Muy bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias, muchas gracias.